pues entendible y que ustedes han estado trabajando sin mayores dificultades. Para hoy vamos a ver lo que sería los pasos que tenemos, la metodología para nosotros implementar nuevos métodos de trabajo. Y para eso nos vamos a valer de unos diagramas, de unos gráficos que vamos a explicarles en el día de hoy. Bien, entonces, dentro de las etapas de este perfeccionamiento para los métodos de trabajo, pues tenemos que hay que hacer una selección, un registro, un examen, desarrollo, implementación y un mantenimiento. Les voy a explicar ahora paso por paso qué hay que hacer en cada etapa. En la selección, vamos a ver qué se hace. Algún voluntario que por favor me ayude con la lectura. Vamos a leer el paso de la selección. Por favor, levantando la mano, ¿quién se anima? Adelante, Olga. Voy a leer, profe, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a continuación, detalle de las etapas para procurar el perfeccionamiento. Seleccionar el trabajo o proceso a estudiar. Al decidir si se hace el estudio de métodos a un trabajo específico, deberá tenerse en cuenta los siguientes factores o consideraciones de peso. De índole económico, teniendo en cuenta la posibilidad de iniciar o continuar el estudio, debe analizarse los cuellos de botella, desplazamiento de materiales y operaciones con trabajo repetitivo. De orden técnico, hacen referencia a las condiciones específicas de los equipos o materiales involucrados en el proceso que deban garantizarse. Deberá buscarse la opinión de los especialistas. Las reacciones humanas. Es preciso imaginar por anticipado los sentimientos e impresiones que despertará la investigación o el cambio de métodos. Hay que explicar los principios generales y el propósito del estudio de métodos a todo lo involucrado, jefe y subalternos. Bien, lo que buscamos en esta etapa es ver si nuestra situación como empresa pues soporta esta implementación de un nuevo método de trabajo. Y para eso, pues primero, ustedes saben que la economía va con todo. Por igual, hacemos una evaluación económica. Vemos además si nosotros contamos con personas entrenadas o vemos la posibilidad de contratar personal de fuera, externo, para que realice el mejoramiento. Y sobre todas las cosas, ver cómo nos vamos a comportar ante el cambio. Ustedes saben que las personas son muy renuentes a los nuevos métodos de trabajo. Hay un choque siempre porque ya hay una costumbre de cómo estaban haciendo las cosas. Y al momento de implementarse algo nuevo, algo que se va a mejorar, pues entonces siempre está el temor, la duda, la inseguridad. Entonces eso hay que trabajar. En la siguiente etapa tenemos lo que es el registro. Vamos a pedirle a otra persona que por favor me ayude a leer esta etapa. Levantando la mano, por favor. Bien, vamos con Olga entonces. Bueno, Gabina ya había activado su micrófono. Adelante, Gabina. Es que estoy teniendo con el micrófono, no estoy escuchando muy bien ahora. Ok, pues vamos entonces con Olga. Profe, estoy perdida. Leer la etapa de registro. Leo yo de nuevo, profe. Escúcheme, que fue usted mismo.
Bien. No fui yo la que habló ahorita, ¿no? No, la que leyó. ¿Quién fue que leyó? Yo fui Olga, profe. Ok, pues vamos a Voy dar chance a a Katherine. registrar. No, Katherine. Registrar. Vamos a darle Ah, chance ok, a gracias. Katherine. Adelante, Katherine. Katherine. Pero Katherine no anda por acá. Fiordalisa. Estoy perdida, profe. ¿Podría ya si me dice dónde es que estamos? Vamos a leer la etapa de registro. Registrar. Registrar por observación directa cuánto sucede, utilizando las técnicas más apropiadas y disponiendo de los datos en la forma más cómoda para analizarla. O sea que aquí lo que vamos a hacer es un registro. Vamos a seleccionar el trabajo a estudiar y entonces hay que hacer un registro, un examen crítico con las anotaciones del lugar. Todo eso debe de quedar de manera clara y de manera concisa. Y básicamente nos auxiliamos de unos diagramas, de unos gráficos. En el material ustedes tienen un tutorial de cómo elaborar el diagrama de operaciones de proceso y el diagrama analítico de proceso, que puede venir tanto para el operario, el material o el equipo. Ahora les voy a explicar en qué consisten esos dos diagramas. Vamos con el diagrama de operaciones de proceso. Requerimos que ustedes en el material, cuando vayan a realizarlo, pues tengan abierto esta tabla. Esta tabla le va a guiar a ustedes sobre los símbolos que vamos a utilizar para realizar el diagrama. Básicamente son los mismos, ya vienen estandarizados. Tenemos el triángulo con el vértice hacia arriba, que sería el origen. O sea que vamos a partir desde ese triangulito para nosotros iniciar el diagrama de un proceso, de las operaciones de un proceso cualquiera que este sea. Luego tenemos la circunferencia, que nos indica que se va a realizar una operación. Una operación pudiera ser cualquier actividad que agregue valor. Recuerden lo que vimos en la primera unidad. Ese tipo de actividades que agregan valor, que transforman, que ponen, que ensamblan, que envuelven, que cortan, pertenecen a este símbolo. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se produce, se realiza, en esencia se agrega valor. Yo necesito que ustedes me digan algún ejemplo de una actividad. Recuerden que todas son actividades que corresponda con el tipo de operación, pero en los procesos que ustedes realizan. Un ejemplo de una actividad que se corresponda con el tipo operación en el proceso que ustedes realicen en la empresa. Vamos a ver, levantando la mano. Profe, Adelante, María. Diga. Olga. Profe, te dice una actividad que realicemos en el área laboral del proceso que hacemos diario, ¿verdad? Podría ser como el ensamble de chi o Sí, de cualquier proceso que usted lleve a cabo. Usted pudiera hacer frente a varios procesos, pero puede mencionar una actividad de cualquiera de los procesos. bueno, yo mayormente ensamblo Stingway, que son unas piezas que se utilizan para la columna. Ok, entonces, También, cuando usted diagrame ese proceso, ¿cómo se llama ese ajá. proceso? Cuando ya está listo, Cuando dentro del proceso que usted hace, ensamble de qué producto, por ejemplo. Stingway. Ok, Se Stingway. llama Stingway. Stingway. Ok, entonces ese proceso tiene una actividad que en este caso es el ensamble. El Sí. ensamble es un tipo de actividad que corresponde a operación. Por lo tanto, cuando usted llegue a esa actividad en el diagrama, usted le va a poner qué símbolo.
El círculo, profe. El es una círculo, operación. exacto, porque es una operación. Sí. Tenemos además de las operaciones, adelante María, que la noto levantando la mano. Bueno, contar piezas es una operación. Recuerde que aquí la cantidad, como es el conteo, ya correspondería a una actividad que se llama inspección. Si usted cuenta, usted está inspeccionando, porque está comparando, en este caso, cantidad. ¿De acuerdo? Bueno, recoger la pieza es una operación. Recogerla es una operación, correcto. Ahora sí. Entonces, si usted realiza Yo soy una inspectora de recogida, calidad y tengo que recoger. lo que pasa es que usted que responde a calidad, muchos de los procesos de calidad vendrían siendo inspecciones. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso se representaría con el cuadradito, que es la siguiente figura que viene a continuación. Cuando vamos a hacer inspecciones, que es cada vez que la persona o un documento es examinado, a identificarlo o realizarle modificaciones, entonces se utiliza el cuadradito. Algunas actividades pudieran ser la verificación, cuando usted mide, cuando usted pesa, cuando usted verifica parámetros de calidad, de color, categoría, etcétera, etcétera, o lo compara con alguna norma, con alguna referencia. Ahí usted utiliza el símbolo de inspección, que es un cuadradito. El siguiente símbolo es el transporte, donde cada vez que hay movimiento de las personas, de los materiales, de las informaciones, se ha dado un transporte. Y el símbolo que se va a utilizar es la flechita. Siempre se va a colocar esa flechita de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Nos va a indicar que es un transporte. Por ejemplo, cuando usted lleva los materiales del almacén al área de producción, ahí se ha dado un... ¿Qué tipo de actividad? Transporte, profesor. Un transporte, muy bien. Tenemos las demoras que Se hace un movimiento, eso Diga, se le hace transporte. repítame, no la escuché bien. Se hace un movimiento cuando se mueven los materiales de un lugar a otro, que eso corresponde al transporte. Correcto, muy bien, así es. Tenemos la D, que significa demora. Es un tiempo en el que no ocurre nada en el proceso, o sea, que se detiene, o que el trabajo no permite la ejecución hacia la siguiente acción planeada, o sea, que se detiene. Pudiera ser una suspensión, una espera. Tienen que colocar aquí una observación. Y es que si, por ejemplo, hay una avería, ¿ustedes creen que eso sea una demora? ¿Ustedes creen que eso sea una demora? ¿Sí o no? Sí. Sí, maestro. Bien, pues lamento informarle que eso no es una demora, porque recuerden que la demora se da cuando nosotros tenemos una interrupción a actividades planeadas. O sea que lo normal es que se tenga esa actividad planeada. Y las averías nunca se planean. O sea, las averías se dan por alguna situación que no está planeada. Entonces, quiere decir... Una pregunta, profesor. Diga, Catherine. La situación del COVID actual, o sea, las suspensiones que han habido, ¿puede catalogarse como una demora? No, porque eso no está planeado. Recuerden que un proceso va a responder a una secuencia de actividades. Eso lo definimos en la clase anterior. Procesos es una secuencia de actividades interconectadas que se relacionan entre sí para transformar unos materiales, unos insumos a través de una maquinaria, un personal, en unos productos finales.
quiere decir que ya eso se tiene contemplado. Las demoras a las que nos referimos acá son, por ejemplo, cuello de botella, que son actividades que ya tú tienes planeadas, que tienes que hacerla en tu proceso y que sin embargo tú te das cuenta que detienen o ponen el proceso un poco más lento, porque tienen que esperar. Pudiera ser porque tu estación de trabajo tenga 2 personas y o 2 máquinas, y las actividades que van a continuación pues van a una máquina. Entonces el tiempo no está, digámoslo así, balanceado, y entonces hay un detenimiento del trabajo, se acumulan los materiales. Esa es una demora porque está contemplado así en el proceso. Pero, por ejemplo, porque falta una persona, no podemos catalogar esa actividad como una demora. Aún siendo una demora real, porque es una demora en el trabajo, en el desempeño de la empresa, a los fines del proceso no se cataloga como demora, porque las demoras ya están contempladas, ya están planificadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo un taller de pintura de vehículos, después que yo pinte el vehículo, tengo que darle un tiempo para que se seque, ¿verdad? Tengo que esperar ahí el secado. Esa actividad de secado, ¿a cuál tipo le corresponde? El secado, ¿qué es? ¿Qué tipo de actividad? Esa es una pregunta. Eso no es una demora. No. Fíjate, no, aquí no es una demora, porque tú tienes, fíjense que aunque dice demora, no podemos catalogarla porque el tiempo va pasando, porque todas las actividades se ven influidas por el tiempo. Aquí, Almacenamiento temporal. el secado es una operación igual que el pintado. Se tiene contemplado en el proceso que si tú pintas algo, tienes que dejarlo que se seque. Entonces, no se está deteniendo el proceso porque tú estés esperando para que se seque. Eso es parte de esa actividad que se llama secado del automóvil. ¿Me entiendes? La demora es cuando se acumula. Cuando, por ejemplo, tú tienes un compresor, una pistola para pintar los carros, y sin embargo tienes varios carros, vehículos en turno para aplicarle la pintura o para desabollarlo. Entonces ahí se te acumula porque tú solamente tienes una máquina de sacarle el golpe y tienes que esperar ahí. El proceso se detiene hasta tanto tú saques el otro vehículo. En ese caso, sí se contempla una demora. O sea, que no asocien demora porque implique tiempo. Porque todas las actividades que usted lleva a cabo pues van a consumirle un tiempo. Lo que tenemos que ver es que ese tiempo esté contemplado, esté planificado o no. Por lo tanto, esas situaciones extraordinarias de averías, de falta de personal, no se consideran demora en el proceso. Son demoras a los fines de la producción, porque tú te atrasas con la producción, pero el proceso sigue siendo el mismo. En el diagrama se van a agotar las mismas actividades. ¿De acuerdo? ¿Está aquí alguna pregunta, duda o chiste? No hay. Bien, tenemos el almacenamiento que puede darse en 2 modalidades. Almacenamiento temporal es aquel que se da cuando el trabajo, el documento, se guarda de manera transitoria, mientras se agota el siguiente paso. En este caso, pudiéramos tener como ejemplo el almacén que usted tiene en proceso, ¿verdad? Ese almacenaje de materiales que usted tiene en su estación de trabajo es temporal porque usted lo va a utilizar en esa jornada de trabajo. Sin embargo, tenemos el almacenamiento que es el que se da o al principio o al final del proceso. Pudiera ser aquí el almacén de productos terminados al final o el almacén de materia prima, porque eso no se dan de manera, o sea, usted lo tiene guardado ahí,
pero no lo va a utilizar en esa jornada de trabajo. ¿De acuerdo? Fíjense que hay una diferencia. El temporal tiene una T aquí. Y recuerden que el triangulito es diferente a el triángulo de origen. Los vértices, en este caso del almacenamiento, están hacia abajo. Y tenemos, por último, lo que sería la actividad que nos indica que se va a hacer un retorno. Si, por ejemplo, tú realizas una inspección y el subproducto no cumple con los criterios establecidos, entonces va a volver a una actividad anterior. ¿Cómo lo hace? A través de un retorno. La flecha va a indicar a qué actividad usted va a retornar ese subproducto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o chiste? No hay. Vamos a leer ahora los pasos para elaborar un diagrama de procesos. Vamos con un voluntario que por favor me ayude con estos pasos. Alguien que no haya leído. Catherine, Yo lo voy a leer. Yo, maestro. Bueno, ella lo va a leer. Ok. Paso para elaborar un diagrama de proceso. Establecer el alcance del proceso de escribir. De esta manera quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final de la entrada al proceso siguiente. Ver etapa de selección, asignar título de diagrama, colocar descripción y característica, identificar y listar las principales actividades, subprocesos que están incluidos en el proceso de describir y su orden cronológico, leyenda. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarla también. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica, asignando lo correspondiente símbolo. Verificar que esté completo y describir con exactitud el proceso elegido. Bien, aquí tienen que tomar en cuenta siempre colocarle el título. Recuerden colocar el título, eso se lo piden en una práctica que ya ustedes tienen en plataforma. Se va a colocar una descripción verbal de lo que usted hace, cómo lo está haciendo, qué maquinarias utiliza, qué materiales usted utiliza. Y luego va a realizar una lista con todas las actividades que usted lleve a cabo. Una lista en orden, le puede asignar un número, 1 a la actividad que se da primero, 2, 3 y así sucesivamente. En el caso de ustedes, no van a trabajar las subactividades, solo la actividad principal que se lleve a cabo. Va a construir el diagrama utilizando esa secuencia que usted realizó en la lista y colocándole los correspondientes símbolos. Y luego lo va a chequear para verificar que ese diagrama esté completo. ¿Cómo le va a quedar el diagrama? El diagrama le va a quedar en una estructura parecida a esta que está aquí. ¿Cuántos procesos hay aquí? ¿Quién me dice? ¿Cuántos procesos vemos en este diagrama? 3 procesos. Exacto, tenemos 3 procesos y por el orden, la estructura que sigue, podemos decir que tenemos un proceso principal, que en este caso pudiera ser un ensamble, porque se suple de las actividades que agota el proceso 1 y las actividades que agota el proceso 2. Esas actividades llegan como un subproducto a este ensamble que está en la unidad número 3 en las correspondientes etapas. Por ejemplo, entre la actividad 11 y 12, pues llegarían el subproducto del proceso número 2. Y entre la 12 y la 13 llegaría el subensamble del proceso número 1. Aquí se hace el proceso principal en este proceso número 3. No sabemos todavía qué se hace en cada actividad. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no tenemos una tablita de referencia o de leyenda. O sea que siempre usted va a colocar el título de su proceso, va a colocar la tabla de leyenda. ¿En qué consiste la tabla de leyenda? En que usted pueda colocar un número, la actividad que usted lleve a cabo y la descripción con todo flujo de detalles. Eso quiere decir que usted va a colocar la máquina, la referencia de la máquina,
los materiales que usted utiliza, las herramientas en caso de que apliquen, o sea, todo lo necesario para usted desarrollar esa actividad. Y esos números que están a la izquierda va a ser lo que usted va a colocar dentro del símbolo. Por ejemplo, aquí sería la operación que corresponde a la actividad número 8. Usted va a decir que eso es corte del metal, por ejemplo. En la descripción usted va a colocar: se corta el metal utilizando una cizalla, utilizando una tijera, se corta a una dimensión de 3 por 4 pulgadas. O sea, todo el detalle para que una persona leyendo esa tabla de leyenda y viendo el diagrama pueda interpretar en qué consiste. O sea, recuerden siempre que el diagrama es una representación de lo que usted lleva a cabo en ese proceso productivo. O sea, que tiene que tener detalle. Esto es como si fuera un plano. Si usted me dice que usted está haciendo un plano y ese plano no le da una idea lo más cercana posible a esa vivienda o a esa estructura que usted está graficando, entonces no le sirve de nada. Lo mismo va a pasar con este tipo de diagrama. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una estructura compleja, porque usted va a tener dos procesos secundarios y un principal. A los fines de la práctica, usted solamente va a realizar el proceso principal, ¿de acuerdo? No va a realizar los diagramas de los subprocesos, solo el proceso principal con su título y su tabla de referencia, con el número, con el nombre de la actividad y con el símbolo. Yo les voy a subir un modelo de tabla de leyendas para que ustedes puedan descargarlo o viéndolo, ustedes lo puedan hacer a mano, como más fácil les sea. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o chiste? Maestro, en referencia nosotros vamos a poner el tipo de material que vamos, por ejemplo, el material que se está utilizando. Material, máquina, todo lo que aplique para dar un detalle más exhaustivo de lo que usted hace. Porque lo que queremos es un detalle minucioso. Le voy a publicar ahora la tabla de leyenda para que ustedes sepan el detalle que se exige. Denme un chancecito. Esta es la tabla de leyenda que yo le voy a compartir en la plataforma. Fíjense que tiene un número de orden para cada actividad. Le va a colocar número, el nombre de la actividad y la descripción. En la descripción usted va a colocar lo que usted hace con todo flujo de detalles. Si amerita una máquina, un material específico, unas herramientas o cualquier recurso, así usted lo coloca. Luego puede colocar el símbolo. No es necesario colocar el símbolo, pero le va a ser más fácil realizar el diagrama si usted coloca el símbolo acá. Recuerden siempre que los diagramas tienen una estructura vertical. Eso quiere decir que no podemos inclinar o doblar el diagrama. Siempre desde arriba hacia abajo. La actividad que se hace primero iría arriba en la parte superior hasta llegar a la última que se haría en el proceso, que sería la actividad inferior. No importa el símbolo que les toque graficar, porque todo va a depender del proceso que usted esté graficando. ¿De acuerdo? Los procesos son diferentes. Lo que sí me interesa es que la referencia y la descripción pues estén en sintonía con el gráfico que usted ha colocado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o chiste? Profe, una pregunta. Diga. ¿Cuándo va a corregir las tareas que hemos hecho en la plataforma? ¿Están corregidas? ¿Ya están corregidas? Sí. Están Ok, corregidas hasta las investigaciones, me parece. no las había visto. Sí, verifica. Pudiera ser que falten algunos o que la hayan enviado después que yo la corregí, pero
sí están corregidas. Como quiera, el fin de semana yo siempre las pongo al día, vuelvo y chequeo. Y así cualquier situación, pues, les dejo saber. ¿Alguna pregunta, duda con relación al diagrama de operaciones del proceso? No hay preguntas. Bueno, al parecer está todo claro. En la plataforma tienen las explicaciones del diagrama analítico. No se les solicita el que lo realicen, pero sí como